El ciudadano peruano en los últimos años, lamentablemente, es un ciudadano que solo ejerce su ciudadanía el día de las elecciones, ¿no? Y eso significa ir a votar para que no te metan una multa. Pero pasado ese proceso, todos se olvidan del tema. No fiscalizan a sus autoridades, no los controlan. Entonces, existe una suerte de desinterés político. Ahora, ¿por qué existe ese desinterés político? Probablemente porque la política también en el Perú ha sido sumamente desmoralizante, ¿no? Ves todos los días casos de corrupción, ¿no? Como que la gente tiene la concepción de que la política en realidad es una actividad en donde se ingresa solo para robar, ¿no? O sea, esa es la percepción, ¿no? Entonces la gente anda un poco escéptica, ¿no? de la política, no encuentra liderazgos claros, no encuentra liderazgos comprometidos, ¿no? Pero es que ¿quién puede tomar en serio pues a un candidato a una alcaldía? Si te pueden decir lo que sea. Yo daría una ley, claro, esa ley tendría que darle el Parlamento, ¿no? Que no lo va a hacer porque el Parlamento es pues el gran pozo séptico. Ahí es donde se reúne todo el excremento político del país, todas las cucarachas, todos los escorpiones cruzados con sapo, ¿no? Ahí están, esos no van a dar esa ley. Una ley que diga, señor, muy bien, usted promete tal y cual cosa, se anota. Si usted no cumple exactamente todo lo que ha prometido, usted va preso. Sin juicio, de frente a Chirona, 10 años. Vas a ver tú cuántos candidatos van a quedar. Para la próxima elección de las municipalidades y de las autoridades de la región, debería ser obligatorio que terminen las obras que han dejado a medio hacer la anterior administración. Arequipa siempre ha tenido esa desgracia de que lo que ha hecho el anterior alcalde, de lo que ha hecho el anterior presidente de la región, ese sobre la región, la dejó a medio hacer, yo no la toco, la dejo a medio hacer. No pueden hacerse a medio hacer las cosas y abandonarlas. ¿Cómo es posible que en 50 años, ¿no?, el grupo de alcaldes de Arequipa, con las sumas millonarias de dinero que tiene, no puedan hacer las plantas purificadoras o tratamiento de desagües? Eso, por ejemplo, es una cosa para mí inconcebible. Pero el resto de Arequipa, ¿no?, sigue regando todas sus chacras con los desechos y con el veneno del río Chile. Eso es una cosa inconcebible. ¿Será posible que las municipalidades de Arequipa, encabezadas por supuesto por el alcalde provincial, ¿no?, será posible que no hayan podido, con tanta plata que tienen, ejecutar estas obras relativamente sencillas? Probablemente la desilusión de la gente vaya por ahí, entonces hay ese escepticismo, ¿no? Y por otra parte creo que también existe el hecho de interesarse por otras cosas y no interesarse por la política. Yo conozco muchos empresarios, por ejemplo, muy capaces, ¿no?, que dicen, pues, ¿para qué me voy a meter en política, no? Ya sabemos cómo voy a terminar, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas cosas también abonan a que, porque finalmente creo que los políticos son el reflejo de lo que pasa en la sociedad, ¿no? O sea, ese es el espejo, ¿no?, en el cual nosotros nos miramos, ¿no? 17 candidatos aprobados para el gobierno regional, 20 para la municipalidad provincial, es una locura, porque yo, siendo periodista, no recuerdo ni siquiera los nombres de todos, y menos
sus agrupaciones políticas y aún menos sus símbolos. Así es que el elector común y corriente, que no tiene que estar siguiéndolos y interesándose precisamente por estas elecciones, que le parecen además aburridas, molestosas, bueno, menos se van a acordar. O sea, todos nosotros vemos, por ejemplo, que solo cuando hay elecciones se abren locales, partidos que aparecen y de repente abren un local que tiene un escritorio viejo, un par de sillas viejas y punto. Ese no es el concepto de un local de un partido político y menos de un partido político. Entonces, yo creo que todo eso de alguna forma confirma de que la política en nuestro país y en nuestra región de alguna forma forma también parte de esa cultura chicha, ¿no? De esa cultura de la informalidad, de la improvisación, ¿no? Y de que cada día nosotros estamos ingresando a un proceso de desinstitucionalización, ¿no? Los partidos o los movimientos regionales se forman por coyuntura, ¿no? O sea, simplemente cuando hay elecciones y después nadie milita, por eso surgen estos famosos movimientos llamados vientres de alquiler, ¿no? Las alcaldías no son puestos de trabajo para dar de comer a nadie. La gente cree que esas son fuentes de ingreso. Como repito, son profesionales fracasados o gente que nunca trabajó y cree que el entrar a un puesto público como representativo, un puesto público que proviene de elección popular, creen sencillamente que es una forma de hacer dinero, no solamente con el sueldo, sino también hacer otro tipo de trabajos extra. ¿Quién tiene la culpa de esto? Nosotros mismos. ¿Se imagina usted cómo caminaría el Estado si todos los empleados públicos, tanto de las municipalidades, de los gobiernos regionales, como del gobierno central y de todas las instituciones, fueran de carrera de administración pública? En todas las universidades debería prepararse y no debería darse nunca un puesto público a alguien que no tenga título de haber estudiado administración pública. ¿Cómo es posible que le demos puesto porque es mi sobrino, porque es mi amiguito, porque que venga pues acá a aprender algo y le doy un puestecito? La administración pública tienen que ser profesionales y hay que preparar profesionales de la administración pública, que es una carrera relativamente fácil, de 3, 4 años, ¿no? A lo mejor menos, ¿no? Lo que nos falta es motivar la educación, motivar la lectura, el afán crítico. Sin educación, sin que ustedes tengan conocimiento de lógica, tengan conocimiento de psicología, de filosofía, de las historias, historia del Perú, historia universal, de geografía universal, es una generación destinada a ser sirviente, porque no tiene ubicación. La educación es lo único con lo que podemos salir del hoyo. Los actuales candidatos pues están en su vergel. ¿Qué mejor que te elija un analfabestia? Le haces creer cualquier cosa. El problema número uno, el único problema que tiene el país, no solo la ciudad, sino el país, es la educación. Nada puede mejorar en el país si no se mejora la educación. La educación pésima, espantosa, atroz que tenemos en el país es la raíz de todos nuestros males. El sueño para mí en Arequipa, que Arequipa llegue a ser la ciudad más educada y culta del Perú. Ese es mi sueño. Por todo lado hay que acometer, educar a los transportistas, a los omnibuseros, a los choferes, que no haya choferes sino verdaderamente diplomados, que se ordene, se eduque, todo se puede educar, hasta el último arequipeño en toda clase de actividades.